Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. India. Un seminarista que trabaja en la peligrosa selva recibe su ordenación sacerdotal. Un valiente seminarista católico que ha pasado su periodo de prácticas pastorales ejerciendo su ministerio en la remota selva de la India, infestada de cobras, fue ordenado sacerdote la semana pasada. Santosh Kumar ejerció su ministerio como diácono en la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Kalpahat, Andamán del Norte, donde los feligreses caminan habitualmente 6 kilómetros a través de peligrosas selvas para asistir a la misa dominical. También el ahora sacerdote Kumar y el párroco tienen que atravesar densos bosques para celebrar la misa o realizar visitas pastorales a las capillas más lejanas de la parroquia. Así lo describe Kumar a la Fundación Internacional Aid to the Church in Need, ACN. Es una lucha acceder a las zonas remotas y tener que atravesar la selva, pero nosotros pensamos en la gente que vive en esos lugares y que viene a misa. Eso nos da fuerzas para seguir adelante. Destacando la gran fe de los católicos que viven en zonas alejadas de la parroquia, añade: cuando acudimos a esas capillas nunca las encontramos vacías. Allí tienen sed de la Eucaristía y la oración. Sin embargo, no a todas las capillas se accede a pie. A algunas de ellas es posible acceder por carreteras rudimentarias. ACN ha proporcionado a la parroquia una motocicleta para ayudarlos a hacer esos viajes. Con respecto a esto, el nuevo sacerdote Kumar explica: la motocicleta es muy útil porque sin ella no podríamos cumplir nuestra misión y visitar aldeas a 10, 20 o incluso 30 kilómetros de distancia. También añade que a veces, incluso después de recorrer largas distancias en moto por carretera, todavía tienen que caminar por la selva para llegar a su destino. No obstante, estos no son los únicos problemas que afronta la parroquia de Kalpahat, como señala Kumar. Allí no hay electricidad ni internet y escasea el agua, pero nos las arreglamos. Kumar fue ordenado sacerdote por el obispo Visubhasam Selvarak el 12 de mayo. Él fue el primer seminarista de la diócesis de Port Blair en recibir ayuda de ACN para su formación. Esta diócesis abarca la totalidad de las islas indias de Nicobar y Andamán, incluidas las remotas regiones selváticas. Su camino hacia el sacerdocio comenzó después de rezar fervientemente por la recuperación de su padre, enfermo de cáncer. Nunca antes había pensado en ser sacerdote, pero entonces mi padre enfermó de cáncer. Le recé a Dios y mi vida empezó a cambiar. Así, tras la recuperación de su padre, Kumar se sintió atraído por el ministerio sacerdotal. En mi diócesis hay pocos sacerdotes, pero al observar cómo trabaja un sacerdote a favor de la población, descubrí la sed por Cristo de la gente y su necesidad de la misa y los demás sacramentos. Concluye: gracias a ayuda a la iglesia que sufre, ACN, y a todos sus benefactores, por el apoyo que me han prestado en mi camino hacia el sacerdocio. Colombia, caminando juntos hacia el cielo. Un joven sacerdote habla de los desafíos y las alegrías de llevar los sacramentos a las comunidades más aisladas de la Amazonía colombiana. El padre Jonatas Fernández tiene 33 años, pero desde ya cuenta con un impresionante historial misionero. Era solo un niño en su Brasil natal cuando sintió la llamada al sacerdocio. Sentía atracción por el desprendimiento, la pobreza y la misión. Durante una experiencia vocacional descubrió el vicariato apostólico de Mitú en la Amazonía colombiana, en la frontera con Brasil. Es sacerdote desde hace 6 años, hace 9 que vive en Mitú, donde completó su formación y se ordenó. Mitú es un lugar duro y desconocido, incluso para la mayoría de los colombianos. Está cubierto por una densa selva y plagado de enfermedades tropicales, serpientes y otros animales venenosos, por no hablar de sus peligrosos ríos y cascadas. Sin embargo, y a pesar de todos estos retos,
la Iglesia Católica ha estado presente más de un siglo en la región. En la parroquia Nuestra Señora de Fátima, su destino más largo hasta la fecha, aunque pronto cambiará esta por la de Nuestra Señora del Carmelo, el padre Jonatas está casi totalmente aislado del resto del mundo. A menudo pasa meses sin poder comunicarse con el exterior. Cada 6 meses viaja a la sede del vicariato para recoger provisiones, combustible para su barco y todo el material litúrgico como hostias, Biblias y demás materiales de catequesis. El problema es que para atravesar esta distancia solo hay un avión monomotor, con una capacidad máxima de 500 kilos, incluidos el piloto y los pasajeros. Tengo que vigilar mucho el consumo que hago del combustible y las provisiones, o podría quedarme sin nada. Cuenta a la Fundación Pontificia Internacional Ayuda a la Iglesia que Sufre, ACN. Las visitas a las distintas comunidades de creyentes suponen otro reto más. Hay 16 comunidades que están a unas 4 horas en barco cada una, pero hay otra que está a 7 días de viaje en barco. A causa de estas distancias, solo logra visitar alguna de ellas cada 1 o 2 años. Cuando lo hace, tiene que realizar a veces 10 bautizos en un solo día, por la sencilla razón de no poder acudir más a menudo. En la región de Mitú viven 26 grupos indígenas, cada uno con su propia lengua y tradiciones. Prácticamente todas las comunidades han tenido algún contacto con el catolicismo, pero incluso los no bautizados reciben amistosamente a los misioneros que los visitan. El padre Jonatas explica que en los años 80 y 90, cuando no teníamos allí muchos misioneros, de hecho, seguimos sin tener suficientes, otras confesiones cristianas, como los protestantes, se establecieron aquí. Durante sus visitas, el padre Jonatas ha podido observar que, a pesar de tratarse de etnias diferentes, hay algunas palabras comunes a todas, como por ejemplo, Pai, que es como allí la gente se refiere a los sacerdotes. Pai significa pequeño Dios, así es como nos llaman cariñosamente, explica el padre Jonatas. Todo ese amor hacia el sacerdote sale a relucir cada vez que bautiza a un niño, pues muchos esperan a que llegue el sacerdote para bautizar a sus hijos. El padre Jonatas dice que la gente a menudo le pregunta por qué se queda allí, sobre todo teniendo que pasar meses aislado del mundo exterior, ya sea porque no hay internet en la zona o por los largos periodos sin electricidad. Su respuesta es sencilla: la alegría de ver a un hermano recibir el bautismo después de una larga espera o de que asista a la catequesis o reciba la primera comunión. Es como caminar juntos hacia el cielo. Eso produce un gozo que no se puede explicar. La aventura de fe del padre Jonatas no habría sido posible sin apoyo del exterior. Por eso, al igual que muchos de otros misioneros de la región amazónica, está muy agradecido por todo el apoyo que recibe de la Fundación ACN. Toda la ayuda que recibimos aquí viene de afuera. Ellos son los que sostienen la misión evangelizadora en la selva amazónica. Esa ayuda nos permite formar a nuevos catequistas, que son los que alimentan la fe de la gente cuando el sacerdote no está cerca. La ayuda que recibimos de los benefactores de ACN es crucial para mantener viva la misión aquí en Mitú. La vida del padre Jonatas como misionero en la Amazonía fluye como un río, con sus tramos tranquilos y sus corrientes peligrosas, con su belleza y sus amenazas. Cada día da gracias por no haberse visto nunca ante un riesgo mortal. Tenemos que superar cascadas y arrastrar la barca por las rocas cuando el agua es demasiado poco profunda. Otros no han tenido tanta suerte y han corrido mucho peligro al volcar sus barcas. Ahora, el joven sacerdote se dirige a una nueva misión, la parroquia de Nuestra Señora del Carmelo, también en Mitú,
que está a 4 horas en barco de la sede del vicariato y donde la esperan nuevas alegrías y desafíos. Siria, la vida cristiana regresa a las ruinas de Daraya. 15 familias del barrio cristiano de Daraya, en las afueras de Damasco, podrán volver a sus hogares gracias al apoyo de ACN para asegurar la presencia cristiana en el mismo lugar donde, según una tradición, se produjo la conversión del apóstol San Pablo. Una pareja de ancianos espera a los visitantes de la Fundación Pontificia Internacional Aid to the Church in Need, ACN, en la entrada de su sencilla casa. Las huellas de la guerra civil en Siria se aprecian claramente en los muros exteriores de la modesta propiedad, pero el olor a jazmín del patio interior da la bienvenida. En el interior, rodeado de ladrillos, solo hay lo esencial: una estufa, un sofá, un armario, una pequeña mesa y unas cuantas sillas. Joseph Farida y su esposa muestran orgullosos sus habitaciones. En las manos no llevan joyas, ni siquiera el anillo de boda. Es el precio por reconstruir su casa destruida. Los Farida son una de las 4 familias cristianas que han regresado a Daraya, un barrio periférico de Damasco que quedó en ruinas tras los bombardeos. Allí han reconstruido sus casas por sus propios medios. Antes de la guerra civil, el suburbio contaba con unos 300.000 habitantes, relativamente acomodados gracias a un floreciente sector agrícola y a sus famosas fábricas de muebles, que procesan la madera de alta calidad de los alrededores. Sin embargo, poco después del estallido de la guerra, Daraya se convirtió en un centro del levantamiento contra el gobierno de Assad, donde los grupos rebeldes y las tropas gubernamentales se enfrentaron en duros combates durante 4 largos años. Durante el asedio, gran parte de Daraya estuvo controlada por la Brigada de Mártires del Islam. En 2016 se alcanzó un acuerdo entre el gobierno y las fuerzas insurgentes. El 90% del suburbio había quedado destruido. Durante la guerra, las iglesias de la zona fueron objeto de vandalismo y sus iconos robados. La destrucción de Daraya supuso un enorme perjuicio para su diversidad histórica, ya que el lugar destacaba por una presencia cristiana que se remontaba a varios siglos atrás. Según algunas tradiciones cristianas, cerca de allí tuvo lugar la conversión del apóstol San Pablo en su camino a Damasco. En los años posteriores, muchos musulmanes pudieron regresar y reconstruir sus hogares. Sin embargo, de las 150 familias cristianas que vivían allí, muy pocas regresaron, debido a que sus casas habían quedado arrasadas. Muchas viven ahora en localidades vecinas, y algunos han emigrado a Europa o Canadá, explica Marco Mencaglia, director de proyectos de ACN, tras su visita a la ciudad. No obstante, aquellas cuyos hogares no han sido completamente destruidos están deseando regresar a Daraya, aunque la mayoría carece de recursos para reconstruirlas o renovarlas. Ese es el caso del padre de familia Abu Rashad. Desde lo que fue su piso de la planta baja, destruido por los bombardeos, señala al solar lleno de escombros que había sido el jardín. El padre de familia agradece la ayuda de ACN, pues la Fundación Pontificia Internacional se ha comprometido recientemente a financiar la reconstrucción de los hogares de 15 familias católicas en este barrio, con el fin de asegurar la presencia cristiana en Daraya. También el padre George Veil, ahora ecónomo de la Arquidiócesis Melquita Católica de Damasco y anteriormente párroco de Daraya, está encantado de que pronto pueda reanudarse la vida en la parroquia. Concluimos la reconstrucción de la iglesia de San Pablo en 2022, con la esperanza de que los feligreses regresaran pronto. Pero aún no han vuelto muchos, así que todavía no hay servicios litúrgicos en la iglesia. Por eso estamos tan agradecidos con ACN, puesto que gracias a su caridad, 15 familias podrán volver pronto a sus hogares y llenar de nuevo de vida a la parroquia. Así, la luz de la fe y el testimonio del Evangelio podrán volver a brillar. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.